Bueno, creo que podemos dar por comenzado, Cata, ¿te parece bien? Dale. Bueno, bienvenidos a todos al primer live del TikTok de Legalistas. Estamos recontras contentos de poder iniciar esta nueva era de comunicación dentro de las redes sociales de nuestro equipo. La realidad es que vamos a estar impartiendo este tipo de reuniones probablemente una vez a la semana, una vez cada 15 días, para evacuar todas las dudas que puedan llegar a tener los trabajadores respecto de sus lesiones, respecto de normativas nuevas que se van suscitando sobre la SRT, de las nuevas novedades que hay sobre la reforma laboral. Hoy es una semana de mucha movilización social en toda la Argentina y la realidad es que no podemos estar ajenos a estas cuestiones y tenemos que inmiscuirnos en estas normativas nuevas que se van suscitando desde el Congreso, desde la SRT, desde el Poder Ejecutivo, diferentes organismos, y siempre es importante estar informados al respecto. Por lo tanto, me parece súper positivo que se hayan unido para que podamos conversar respecto de estas cosas. Hoy, por supuesto, está todo bastante candente porque mañana se va a dar el gran debate final sobre la reforma laboral de Argentina, un sistema bastante complejo que ahora vamos a estar tocando más en profundidad, y sobre todo los perjuicios que puede llegar a traer para las personas en sus respectivos trabajos. Específicamente lo que va a suceder mañana es que se va a votar por segunda vez en senadores el proyecto que derivaron desde diputados. En primer lugar, se había aprobado en diputados un proyecto de reforma de ley de contrato de trabajo, después pasó a diputados y ahí sacaron definitivamente el artículo 44 que establecía un régimen diferente para los accidentes y enfermedades inculpables. Eso, por suerte, el Ejecutivo dio marcha atrás y lo sacaron definitivamente, y ahora ya estamos en forma diferente ante el Senado, ya que diputados aprobó una reforma que no contempla esa situación. Si tenés un accidente o enfermedad inculpable dentro de tu trabajo, si te enfermás, te agarra una situación compleja de alguna patología rara, o si tenés una lesión jugando al fútbol, no van a hacerte una reducción de tu salario, te van a seguir pagando el 100% como corresponde, por lo tanto no vas a tener ningún conflicto en relación a ese tema, y es un punto fundamental. Digamos, ¿cómo van a perjudicar a una persona que se encuentra en una situación de minusvalía, que está en un momento de desamparo, que no puede valerse por sí misma? Bueno, el proyecto de ley de diputados preveía que iban a sacar el 50% de la remuneración si era un acto voluntario, si la persona se ponía en una situación riesgosa por sí misma, que es una completa locura. Y también si no había un acto voluntario o no había una acción riesgosa, bueno, en ese caso se iba a pagar el 75% del sueldo, que preveía también una reducción. Entonces eso ya se radicó, por suerte, del proyecto de ley. Mañana se va a estar aprobando en senadores entonces con esta modificación, y a los trabajadores que sufran un tipo de patología de esta situación le van a seguir pagando el 100% de la remuneración, y eso nos parece algo muy positivo. ¿Qué otros puntos importantes podemos hablar de la reforma? Y aprovecho el vivo para que me puedan consultar específicamente si hay algo que les genere duda sobre cómo se va a pagar el salario, sobre cómo va a ser la antigüedad o cómo va a ser el régimen de vacaciones dentro de la nueva ley de contrato de trabajo. Esas cosas nos pueden ir preguntando y les vamos a ir respondiendo a medida que nos vayan dejando consulta. Pero aprovecho como para profundizar un poco en una situación, a ver si dejaron alguna pregunta, veo que no. Aprovecho para responder a algunas cuestiones puntuales que se fueron suscitando en relación a estas cuestiones. Un gran debate que se generó en torno a la reforma laboral fue si se iba a pagar en especie o se iba a seguir pagando en efectivo. Pues algunos decían que la reforma preveía la posibilidad de que te paguen con kilos de sal o kilos de azúcar. Bueno, no, eso fue un error de interpretación. Fue alguien que manifestó una cuestión que jurídicamente no era correcta, y la realidad es que el proyecto de reforma de ley de contrato de trabajo definitivamente cerró esta discusión de si se puede pagar en moneda o en especie. Ya no se puede pagar en especie, el salario se debe pagar en moneda nacional o extranjera, y se saca la posibilidad de pagar con alimentos, con habitación o con participación en las ganancias. Eso ya no se puede hacer. Lo único que te van a poder pagar en especie, y que lo prevé la reforma, son prestaciones complementarias. Por ejemplo, algún premio. Si te quieren dar algún premio o alguna bonificación a fin de año o algo por el estilo, te pueden dar eso en especie, no habría inconvenientes, pero el salario es en moneda nacional o extranjera. Otro tema de debate que tuvimos muy importante dentro de la reforma laboral fue la situación de las vacaciones, que ahora se pueden fraccionar, es decir, te van a fijar
7 días como mínimo, te lo pueden fijar si quiere la empresa, digamos. Obviamente esto se pacta, tiene que haber un acuerdo previo entre empleador y trabajador, y si la empresa sí lo requiere, podrían fijarte 7 días corridos de vacaciones. Siguen siendo 14 el mínimo, para personas que tienen mayor antigüedad van a ser 20, van a ser 30 y 35, no obstante, te pueden dar las pueden dar fraccionadas, son fraccionables estas vacaciones, te pueden dar 7 en una época del año y otros 7 días de vacaciones en otro mes, y esto es un perjuicio importante porque le quita previsibilidad al trabajador que quiere proyectar un viaje con su familia o que quiere hacer algo al respecto. Entonces vemos una disminución de derechos en ese sentido. Otra cuestión que generó mucho debate es el tema de los certificados médicos. Esto el oficialismo lo planteaba como una situación de que están atacando la supuesta mafia de los certificados truchos, y sí es cierto que había demasiado abuso respecto de algunos trabajadores o grupos de abogados que ponían un médico, conseguían certificados y el trabajador no se presentaba a trabajar, y así se estiraba, no sé, 6 meses, un año, estaba un montón de tiempo sin ir a la empresa. Bueno, eso ahora supuestamente la reforma va a cambiar. La realidad es que te exigen un certificado que tenga firma digital, así que el médico que utilices para presentar un certificado en la empresa tiene que ser con firma digital. Y esto es una recomendación siempre para todos los trabajadores que van a presentar un certificado en una empresa: llévate una copia. Bueno, en este caso se modifica la regulación, pero llévate una copia de lo que vos estés entregando con firma digital y que ellos te lo firmen como recibido, como para que no tengas ningún inconveniente o no te digan, che, vos no entregaste nada o algo por el estilo. Eso es simplemente una formalidad. Siempre que vos entregás alguna documentación o algo, que puedas tener un recibido es importante. Después, por otro lado, ¿llegaron preguntas? Bien, ¿querés comentarnos, Cata? ¿Qué preguntaron? Bueno, estamos en ALEM 80, eso es importante para que lo tengan presente. Y también Legalistas trabaja en todo el país. Es decir, que si tenés un problema en Tierra del Fuego, en Salta o en Misiones, nosotros tenemos un equipo de abogados que está presente en todas las provincias. Entonces, miembros de nuestro equipo te van a poder atender en tu respectiva localidad, y nosotros también te vamos a poder asesorar por videollamada. Así que cualquiera de los miembros de nuestro equipo te pueda atender, ya sea Martina, Julieta, yo o cualquier otro abogado de todo el equipo, de los que estén presenciales dentro de tu localidad. Y sí, comentarte que también conformamos una Legaltech, es decir, somos un equipo muy tecnológico en ese sentido, y vinculamos todo por medio de una plataforma. Entonces, si gestionamos un trámite que esté a cargo de Legalistas, lo vamos a hacer por esta plataforma y te vamos a dar un acceso a tu usuario para que puedas ver el estado 100% real de cuál es la situación del expediente, cómo se está moviendo, qué actividad se realizó en última instancia, cuáles fueron los últimos movimientos. Para nosotros es súper importante que puedas estar al tanto de todo lo que va sucediendo dentro de tu expediente. Bien, Seba, tocaste un tema súper importante. Bien, vamos a hablar del sistema indemnizatorio dentro de la nueva ley de contrato de trabajo, que fue algo que generó mucha repercusión, porque es un cambio estructural dentro de la ley de contrato de trabajo, porque se modifican varios temas. Y el despido dentro de la ley de contrato de trabajo está regulado en el artículo 245. Lo que se cambió ahora, básicamente, es la protección integral histórica del trabajador, que se iba a proteger desde los diferentes puntos de vista normativos. Eso migró ahora hacia un sistema de previsibilidad económica para la empresa. Es decir, la empresa tiene que tener muy en cuenta cuál es su pasivo laboral, cuáles son los riesgos que va a tener, cuánto va a tener que pagar en relación a los problemas que pueda llegar a tener con conflictos laborales. Entonces se cambió el espíritu y la proyección que tenía la norma de proteger al trabajador. Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo se va a pagar en el caso de un despido? Para el cómputo de la remuneración base, es decir, te pagan un mes de sueldo por cada año de trabajo. Para el cómputo de esa remuneración base ya no se van a tener en cuenta el aguinaldo, las vacaciones ni los premios no mensuales. Esto es un tema muy importante porque baja la indemnización. Que no se tengan en cuenta estos rubros implica que las indemnizaciones van a ser un 30 o un 40% más bajas. Es bastante la diferencia que vamos a tener en relación a otras instancias. Entonces se termina perjudicando al trabajador en ese sentido porque va a recibir un monto menor. También se termina de definir y
apreciar específicamente cuáles son los conceptos de habitual y mensual que especifica la ley respecto de esas remuneraciones que se deben tener en cuenta. Es decir, del año anterior al distracto, al despido, se van a tener en cuenta todas esas remuneraciones. Ahora ya se define qué es lo que significa mensual y habitual. Específicamente, cuando dice mensual, se está refiriendo a los variables, a premios que son pagados como ya sea extras, comisiones, bonificaciones, y cuando dice habitual se refiere a los mejores salarios de los últimos 6 meses del último año, los mejores 6 salarios. Eso es lo que está diciendo la palabra habitual. Entonces ya se sacó definitivamente la discusión jurisprudencial en este sentido, y ya no va a haber diferentes interpretaciones sobre cómo se debe calcular la indemnización por despido. Eso quedó erradicado. Y también otras cuestiones importantes que tenemos sobre cómo se va a pagar es que se determina la exclusividad del régimen. Ya no se puede reclamar por la vía civil. Antes vos tenías la posibilidad de reclamar por la vía civil daños y perjuicios en contra de tu empresa, más allá del régimen de la ley de contrato de trabajo. Esto ya no se puede hacer, y también se establece la extinción definitiva del caso del conflicto laboral a partir de que se genera el pago de la indemnización del artículo 245. Es decir, ya se da por finalizado todo conflicto judicial o extrajudicial que pueda haber en torno al tema del conflicto laboral. Entonces, estos son puntos muy importantes. Bajan las remuneraciones entre un 30 y un 40%, que se determina la exclusividad del régimen, se determina bien qué son las denominaciones de habitual y mensual, y a su vez se cambia la lógica de protección del trabajador hacia la previsibilidad de las empresas. Todos esos problemas o perjuicios vamos a tener ahora, a partir de ahora, con la ley de contrato de trabajo nueva que se va a aprobar mañana en senadores. Bueno, Cata, ¿con qué seguimos? Bueno, digamos, está bien. Lucas, buena pregunta. A ver, en realidad no te podemos determinar ahora en forma inmediata cuánto te correspondería, porque es un cálculo complejo, pero sí te vamos a orientar sobre qué es lo que podés hacer respecto de esa situación. La empresa en principio ahora se prevé la posibilidad de hacer acuerdos, es decir, los acuerdos transaccionales van a tener mayor validez que lo que tenían antes. Entonces se puede, entre las partes se puede pactar muchas más cosas que antes no se hacían. Por lo tanto, está bueno que vos, en caso de que vos te quieras ir o quieras tener alguna situación de alejarte de la fábrica o lo que fuera, podés ir a pactar o plantear la situación para ver qué es lo que está sucediendo. Más que nada, si vos estás incómodo o tenés algún tipo de conflicto con tu empresa, bueno, son cosas que vos podés plantear y podés previsionar, hacer un acuerdo con la empresa. Eso me parece que es muy positivo. Ahora, ¿qué es lo que te van a pagar ahí? Sí, te van a pagar una remuneración, o sea, un sueldo de esos por cada año de los servicios que vos tuviste. Es decir, si tuviste 12 años, te va a corresponder un monto importante. Pero lo que antes correspondía aproximadamente, si eran 24 millones de pesos, ahora eso va a ser un poco menos. Es decir, tal vez te va a corresponder 18 o algo por el estilo, por el hecho de que ya no se van a tener en cuenta el salario, el salario anual complementario, es decir, el aguinaldo, las vacaciones, como así tampoco los premios no mensuales. Entonces, eso a vos te va a implicar una reducción de la base del IBM para el cálculo de cómo se debe proyectar esa indemnización por despido. Entonces va a ser un poco menor de lo que te hubiese correspondido unos meses atrás, pero de todas formas siempre nosotros velamos por hacer buenos acuerdos con las empresas, digamos, que no tengas que forzar ningún despido indirecto, o que lo puedas solucionar de alguna forma más conciliatoria, que consideramos que va a ser positivo en tu caso. Es decir, que no busques específicamente que te eche la empresa, sino de tratar de poder conciliar o llegar a un buen acuerdo para dar por finalizado el vínculo. Entendemos que va a ser la mejor solución. Bien, buenísimo, excelente. Con respecto al tema, ¿cómo es el nombre de la señora? Bien, Dobby,
Buenísima pregunta que nos estás haciendo. Nosotros, como ustedes saben, específicamente nos dedicamos 100% y de manera exclusiva a accidentes y enfermedades de trabajo. Entonces, como así también a accidentes de tránsito, obvio. Toda la rama de accidentes, a eso nos dedicamos. Por eso te podemos asesorar muy bien en relación a esta cuestión que estás planteando. Por el problema que vos tenés, hoy en día, digamos, bajaron mucho las incapacidades con el nuevo baremo. Esa es una realidad. No están fijando lo mismo que antes y se generan algunas situaciones medias complejas con patologías de este tipo. Ahora, por la parálisis facial que vos tenés, en el nuevo baremo se determina un 10% de incapacidad en el caso de que sea unilateral, es decir, si tenés una parálisis de la mitad de la cara o de un pedazo de mitad de la cara, y en el caso de que sea bilateral, si tenés parálisis facial en los dos lados, ahí te van a poder fijar hasta un 20% de incapacidad. Y en caso de que sea más grave, se podría llegar a obtener un porcentaje un poco más alto. Podrían llegar a entrar también los factores de ponderación ahí para que vos puedas recibir algo más por tu edad o por el tipo de actividad que vos desarrollás, por la situación que tenés en el trabajo y demás. Entonces, supongamos que tu parálisis es unilateral y por el tipo de actividad vos realmente lo necesitas, bueno, te van a poder llegar a fijar algún porcentaje más, entonces te quedaría en un 11 o 12% de incapacidad aproximadamente. ¿Cómo calculamos una indemnización en base a este porcentaje? Y para hacer un cálculo aproximado, vos imaginate que más o menos te pagarían un sueldo por cada punto de incapacidad. Eso no es correcto, lo que yo te estoy diciendo no es preciso, pero es para que vos te puedas hacer una idea de cuánto te abonarían aproximadamente. Después, si querés, nos pasás bien los datos que vos tenés en relación a cuál era tu IBM en ese momento, cuál era tu edad, y nosotros te podemos hacer un cálculo de cuánto te correspondería específicamente, así te sacás la duda de forma definitiva. Y si estás en Buenos Aires, tenemos un gran equipo de abogados en provincia de Buenos Aires, así que te vamos a poder ayudar para representarte y llevar a cabo tu trámite de la mejor forma. Bien, buenísimo. Así que es excelente pregunta, Javi. Te agradezco que hayas preguntado esto porque le vamos a dar a participación a la doctora Martina Quintero para que pueda explicar todos los nuevos cambios que tenemos. Porque hubo un nuevo decreto que salió ahora en este año, como así también a partir del 2 de febrero entró en vigencia el decreto 549 del 2025 que cambió el baremo de incapacidades. Toda la reforma que se viene generando respecto de las ART es muy grande, por lo tanto es muy importante estar asesorado por especialistas, por personas que estén siempre actualizados en estos temas. Nosotros hace muchos meses que venimos estudiando estos temas y podemos asesorarte de la mejor forma siempre que tengas algún conflicto de este tipo. ¿Qué sucede con los rechazos? Se sacó un nuevo decreto que determina trámites especiales. Incluso hoy me tocó ir a una audiencia en la SRT en la cual ya no dejan participar al abogado, ya no podemos entrar más, no podemos hacer muchas acciones dentro de ese tipo de audiencias y se van a llevar a cabo de manera diferente. Ya no le piden datos al trabajador, solo tenés que acreditar tu identidad con el DNI, no te piden rellenar 80 formularios como era antes. Entonces, en ese sentido vemos una mejora. No obstante, considero que están como generando como algunas trabas para que los profesionales podamos desempeñar de manera adecuada la representación de las personas. Así que ahí es un punto muy preciso que nosotros podemos profundizar, podemos tocar. Y sobre bien específica tu pregunta, le voy a dar lugar a la doctora Quinteros para que te pueda detallar un poco más sobre cómo se va a llevar a cabo tu trámite en el caso de rechazo. Así que, Martina, ¿querés continuar? Bien, Javín, te comento en tu situación puntual, si la ART te rechazó, tanto sea la patología de enfermedad profesional como de accidente laboral, lo fundamental es que vos guardes esa carta de rechazo y toda la documentación previa que existe. Es decir, si te hicieron estudios médicos, siempre pedí una copia. En el caso de que la ART no te quiera entregar esa documentación, porque es frecuente a nivel país que no quieran entregar al trabajador la documentación, quédate tranquilo porque lo fundamental es que consigas a un buen profesional, como en el caso de legalistas, que pueda intervenir en tu caso y que solicite por intimación, por oficios, por carta de documento, toda la documentación que a vos te hicieron hacer, es decir, todos los estudios médicos, todas las resonancias, todas las ecografías que a vos te hayan hecho hasta el momento. ¿Por qué? Porque con la nueva resolución que entró en vigencia el 27 de enero del 2026, emitida por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo,
Lo que les exigen a los trabajadores y por lo tanto también a sus representantes es que la documentación médica, la documentación papel que uno antes podía ir cargándola a medida que avanzaba el expediente, bueno, ahora no. Ahora se tiene que cargar antes. Es por eso que el profesional tiene que ser, obviamente, un buen profesional en el sentido de que pueda diligenciar toda la documentación necesaria y que pueda acompañarlo antes de iniciado el expediente. Porque una vez que el expediente se inició y no se acompañó esa documentación, ya no se puede cargar en el expediente. Por supuesto que todos los estudios médicos posterior a la fecha de rechazo de la ART sí se pueden ir ingresando en el expediente para que sean evaluados. Es decir, si una vez que la ART te dio el rechazo de tu siniestro y vos de manera particular fuiste con tu obra social o con algún médico de confianza y te hiciste alguna resonancia, alguna audiometría en el caso de tener alguna hipoacusia, esa documentación posteriormente sí puede ser ingresada, pero lo que tenga fecha anterior al rechazo ya no. Eso es lo que viene a modificar esta nueva resolución, que toda la documentación médica es fundamental ingresarlo antes de que se ingrese el expediente. Martina, ¿qué pasa si tenés un mal abogado que no te hace la buena gestión, que el trámite no te lo inicia de manera adecuada y no te carga toda esta documentación en forma anticipada como lo requiere ahora la SRT? Bien, si hay un abogado que obviamente no ingresa la documentación que ahora exige la superintendencia, que además también exige unos formularios, eso antes no se exigía, eso obviamente para organizar bien la estructura del expediente, bueno, es un mal profesional porque primero te está haciendo perder la posibilidad que vos tenés de acreditar las lesiones producto del accidente o de la enfermedad profesional. Es decir, el profesional tiene hasta el ingreso del expediente para cargar toda la documentación que hasta el momento a vos te hicieron. Bien, ¿y qué tipo de estudios puedo acompañar ahí? ¿Un certificado que me hace un médico lo puedo acompañar para iniciar el trámite en la SRT? ¿Así algo firmado así nomás por un médico? ¿O tiene que ser un estudio tipo resonancia, ecografía, placas? ¿Qué tipo de estudio tengo que acompañar? Bien, es una buena pregunta porque lo fundamental es que se acompañen siempre historias clínicas, ahí en donde la ART te hizo estudios médicos, si te fueron a algún sanatorio, alguna clínica y te hicieron resonancia, hay que acompañar el pedido de historia clínica de cada trabajador con toda la documentación. Certificados firmados por algún médico que no tenga validez, eso no tiene validez, no tiene constancia, no se puede presentar. Sí, siempre se puede presentar algún informe de parte con algún perito médico que te pueda ser evaluado, eso se puede acompañar en el expediente. Y sí, todo lo que es resonancias, ecografías y demás estudios de complejidad son importantes ser acompañados. Bien, perfecto. Y si alguien tiene una lumbalgia, que sabemos que va a ir a rechazo, que ya la ART no se va a hacer cargo porque va a decir que es degenerativa, que es inculpable, que es preexistente y demás, ¿qué cantidad de trámites tiene que hacer en la SRT hasta que podamos llegar a la instancia judicial? Bueno, depende si la lumbalgia está aceptada o está rechazada. Si la lumbalgia está rechazada por la ART, primero hay que ingresar un expediente que se llama rechazo de la contingencia, que es un expediente un poco más tedioso en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque lo que vos tenés que buscar conseguir como profesional es que esa patología rechazada por la ART, la comisión médica lo revierta, es decir, que acepte que esa patología que fue rechazada sea una patología de carácter laboral, que tenga conexidad causal con la mecánica, por ejemplo, del accidente o de las tareas que vos realizás en tu puesto de trabajo. Se ingresa ese expediente de rechazo a la contingencia y posteriormente, si la Superintendencia de Riesgo de Trabajo vuelve a confirmar el rechazo otorgado por la ART, queda habilitada la vía judicial. La otra alternativa que puede llegar a pasar es que la lumbalgia vos la denunciás, la ART te la acepta y te da una alta médica. Bueno, si la ART te dio una alta médica, el trámite en la superintendencia es distinto porque la contingencia, es decir, la patología no está en discusión. Lo que está en discusión es el porcentaje de incapacidad que a vos te quedó producto de ese accidente. Entonces eso es lo que se va a determinar. ¿Cuál es el porcentaje de incapacidad? Perfecto, súper claro, Martina. Así que ya queda determinado cómo vamos a tener que avanzar con los trámites ante la SRT en caso de patologías de espalda y demás, que hay un cambio sustancial con este nuevo baremo y es importante tenerlo presente. También aprovecho para decirle a Lucas, a Miguel, a Máximo que nos estuvieron escribiendo respecto de problemas que tienen con sus casos o con conflictos con la ART, que si necesitan que los asesoremos de manera privada, nos pueden escribir y enseguida nos vamos a poner en contacto para coordinar una videollamada con ellos. Todo lo que necesiten esa videollamada nos escriben al WhatsApp o nos escriben por privado acá en TikTok y los vamos a poder asistir de manera inmediata, a la brevedad, con una videollamada y les vamos a poder evacuar todas las dudas que tengan. Y respecto de un tema puntual que se planteó dentro de acá del LIB es que
¿Qué pasa con Galeno ART? Ahí uno de los chicos me decía que, estaba en quiebra, justo estaba por sacar el juicio. Sí, es correcto. Galeno va a ser liquidada, ya está en quiebra y ahora hay que hacer una gestión nueva, un trámite judicial nuevo para poder ir a cobrar dentro del fondo de garantía de la superintendencia de ART. Entonces va a ser un poco más complejo llegar a obtener la indemnización. No es lo mismo que si tendrías tu ART vigente, va a demorar bastante porque es como un nuevo juicio. No obstante, lo vas a poder encaminar, así que si necesitas que te demos una mano, estamos a disposición. En el único caso que nosotros podríamos intervenir es que no estés conforme con tu representación actual. Y bueno, otros temas muy importantes que estuve recibiendo o preguntas es esto de las... Dame un segundo. Lumbociatalgia, sí, todos los temas de espalda es lo que estábamos diciendo recién, que con respecto al tema de espalda, de ahora en más, se va a fijar un 5% de incapacidad por hernia operada. Pero en el caso de que quede una espilondistesis, que es un desplazamiento de las vértebras con una secuela, el porcentaje de incapacidad de una hernia de disco puede llegar hasta 15 o 20% de incapacidad. O sea, cambia bastante el esquema de si hay un desplazamiento o no. Pero lamentablemente ya no va a ser el mismo sistema que antes, porque fácilmente con una hernia de disco antes podíamos llegar a unos 12 o 15 puntos de incapacidad. Ahora solo la van a estar pagando la hernia en el caso de que esté operada y en ese caso te fijarían un 5% de incapacidad. Otra pregunta que nos hicieron en el vivo es sobre el tema de la parálisis facial, y un tema importante acá que quiero destacar, que también lo preguntaron, es el tema de las cicatrices. ¿Qué pasa con las cicatrices? Y específicamente en el nuevo baremo lo que dice es que en el caso de una cicatriz en el rostro o en el cuello, considerándose el cuello todo lo que está arriba de los hombros, de la clavícula, desde el espacio acromioclavicular hacia arriba, te van a fijar 2 puntos de incapacidad si la cicatriz tiene hasta 2 centímetros. Si tiene de 2 a 4, te van a fijar 4 puntos de incapacidad. Si tiene de 4 a 10 centímetros, te van a fijar 10 puntos de incapacidad. Y si tiene más de 10 centímetros, te van a fijar 12 puntos de incapacidad. Así que son porcentajes también menores. Antes podías obtener un poco más por una cicatriz en la cara, pero está bien cuantificado y bien específico qué es lo que te van a fijar ante cada tipo de cicatriz, que eso considero que es muy importante. Otras cuestiones importantes que pude ver respecto del nuevo baremo es lo de el tema de la menisectomía, que se genera una situación un poco incongruente, o ahí es donde nosotros podemos ver que hay una incongruencia dentro de la normativa de cómo se legisló, que es esta cuestión de que por una menisectomía operada te van a fijar un 4% de incapacidad, solo 4, que esto es muy poco. Antes también estábamos hablando de 10, 12 puntos de incapacidad por una operación de meniscos. Y si no está operada, es decir, si no tenés una operación realizada sobre meniscos y tenés una hipotrofia muscular, ahí te van a fijar un 8% de incapacidad. Entonces tenemos ahí unas estrategias que podemos llegar a aplicar con este tipo de lesión que pueden ser positivas para la persona que la padezca. Como así también bajaron los porcentajes de incapacidad respecto de ligamentos. Ligamento cruzado anterior, que históricamente te fijaban 20 puntos de incapacidad, ahora van a ser 7, solo 7. Si es el ligamento cruzado posterior, te van a fijar 4 puntos de incapacidad. Y si es el ligamento lateral, solo 3. Así que ahí tenemos una diferencia sustancial que considero que se ha perjudicado a los trabajadores en relación a los porcentajes que percibían antes, que eran mucho más altos. Y bueno, y una cuestión muy habitual, que son lesiones bastante habituales, el tema de la fractura de los dedos. Antes, por una fractura de pulgar te podían fijar unos 15 puntos de incapacidad, ahora es solo 10. Como así también la fractura del resto de los dedos van a ser 3 puntos por dedo. Entonces son algunos cambios que fuimos percibiendo respecto de este nuevo baremo, y consideramos oportuno poder compartirlo con ustedes y poder sacar más dudas que les vayan llegando. Si les parece, vamos a ir dando por finalizado este vivo y los esperamos la semana próxima para poder evacuar muchas más consultas que ustedes tengan en relación a estos temas. Como así también vamos a conversar de la nueva ley, que entendemos que ya va a estar aprobada en senadores definitivamente, y
que va a entrar en vigencia 8 días después de la promulgación, así que en unos 10, 15 días ya vamos a tener nueva ley de contrato de trabajo vigente en Argentina, que es un tema muy importante a debatir y que ustedes tienen que estar informados sobre todas las cuestiones que se vayan suscitando al respecto, porque son épocas de cambio, son épocas de nuevos sistemas, nuevo sistema indemnizatorio, se pueden dar conflictos con las empresas, nuevo tema de vacaciones, cómo se va a computar el salario, todas cuestiones que ustedes tienen que tener muy precisas. ¿Y qué pasa con los juicios en trámite? Que ese es un tema que hoy no tocamos. ¿Qué pasa con los despidos que están en trámite? Es decir, ¿la ley va a poder ser retroactiva? ¿Se va a aplicar a los juicios que ya están en marcha o solo va a funcionar para adelante? Les dejo este interrogante que es muy importante para que podamos debatir en la próxima sesión de LIP que tengamos dentro del TikTok de Legalistas, y le agradezco mucho a todos por participar y por hacerse presente estos minutos con nosotros. Muy amables.